en base a demandas y a conversaciones con clientes, nos ha parecido, empezamos a rastrear hace un año, año y medio, con un equipo nuevo de trabajo, Ingeniería de Clientes se llama, que son 4 personas dentro de la organización dedicadas a proyectos en vuestras casas, en vuestras instalaciones. Empezamos a analizar varias herramientas que den un poco contexto global, información general de la ciberexposición de vuestras infraestructuras. Algo que complemente todas las capas anteriores que han ido comentando Aitor y David y la que yo comentaré luego, que es la protección de puesto de trabajo. Y testeamos varias y al final hemos llegado a un acuerdo con esta empresa, con Tenable, que no sé si el nombre os suena a alguno de vosotros. Me imagino que a ninguno, o bueno, si alguno me sorprende me alegraría. ¿A ti sí te suena? Hacen auditorías y tienen también unos equipos, ¿no? Correcto. Para hacer auditorías automáticas. Igual os suena más Nessus. Sí. ¿Nessus os dice algo? Vale. Tenable son los desarrolladores de Nessus. Tenable lleva, pues yo creo que unos 20 años de actividad y son quienes ya hace más de 15, uno de sus fundadores fue el desarrollador de Nessus. Nessus es la sonda, el escáner estándar en el mundo de Internet, en la consultoría, en el mundo de seguridad. El mayor estándar, la sonda más habitual que han usado todos los consultores de seguridad en el mundo ha sido Nessus. Nessus es la herramienta que más desarrollo tiene, la que más vulnerabilidades o más plugins tiene implantados, y esto al final nos ha motivado y nos ha animado a nosotros a llegar a un acuerdo que entendemos estratégico con Tenable, entre Tenable y Sarenet. ¿Qué hemos hecho con Tenable? Pues hemos montado en el CPD que tenemos en Vizcaya, la foto que ha enseñado antes David, hemos montado una tecnología suya que le llaman Security Center, y al final esta tecnología lo que nos permite es decir a nuestros clientes, deciros a vosotros o ayudar a los proveedores de nuestros clientes finales, ¿no? Porque aquí estáis ese doble rol, un poco integrador y cliente final, ayudaros a responder a 3 preguntas clave, que es un poco el resumen de estos 10 minutillos que yo voy a hablar de esto, que es al final dónde estáis expuestos, cómo estáis expuestos y cuáles son las prioridades que debéis acometer en esa exposición. Son un poco las 3 preguntas a las que responde esta herramienta y esta plataforma, que, como os decía, es un complemento, como os he dicho al principio, es un complemento yo creo que ideal a todas las capas de seguridad que vayamos poniendo. Esta herramienta aporta cosas que puede aportar un cortafuegos, aporta cosas que podéis ver en un antivirus. Hay aspectos en los que se solapa, pero luego añade también información, porque claro, esta herramienta no solo rastrea la red a efectos de puestos o de servidores, sino también de switches, de routers, de firewalls, de impresoras. Muy importante, las impresoras suele ser un agujero que a veces no se tiene muy en cuenta, porque es un recurso compartido, porque igual hay archivos compartidos, porque se comparten archivos por Samba o por Thieves en redes Windows. Entonces, tener un elemento que te diga tienes esta impresora HP versión tal, no la tienes actualizada, cuidado, ojito, tener un warning. Pues bueno, que tengas esa información, pues oye, es un punto, que es un antivirus, por ejemplo, no te lo da. En el mercado hay más herramientas como estas, hay un par más que el fabricante nos ha ido informando. Yo no soy tampoco experto en este ámbito, pero hay otras 2 que se llaman Qualys y Rapid7, que son un poco la competencia más habitual. Pero esta es la que más años lleva y la que más plugins tiene, 130.000. Un plugin es una vulnerabilidad y su correspondiente receta, su correspondiente solución. Pues la tecnología de Tenable tiene más de 130.000, su competencia anda entre 70 y 80.000. ¿Por qué? Pues por años y por mayor experiencia. Es una herramienta que está muy pensada para combinarse con otras y por tanto el desarrollo de su API es bastante potente. Sobre todo, yo creo que la aplicación más obvia, la primera, es integrarlo con sistemas de ticketings pues del integrador que del servicio, en este caso de nosotros tenemos esa integración, o vosotros si os animaréis a montar esto, por ejemplo, porque sí dispone de un reporting y un ticketing propio, pero es bastante flojillo. Es mucho mejor integrarlo con el ticketing propio del cliente.
no solo controla vulnerabilidades, sino que también controla buenas prácticas y buenas configuraciones, lo que ellos denominan, lo que se denomina en el sector compliance. ¿Qué son compliance? Recomendaciones de un fabricante respecto a cómo debes tener configurados sus equipos. Esta herramienta al final te entra en un Fortinet, por ejemplo, que nosotros lo conocemos mucho, y no solo en función de la versión de software te puede detectar una vulnerabilidad o decir, oye, actualízalo, sino que además te dice, es que además tienes 4 usuarios administradores creados, el fabricante recomienda tener solo 2, aquí tienes este warning, que lo sepas cuando menos, o oye, la sesión de timeout de los usuarios de esos administradores mayor de 90 segundos, que es el tiempo recomendado por el fabricante, pues tienes ahí un warning. La herramienta te puntúa los diferentes warnings, tienes 5 niveles y bueno, pues eso facilita un poco las cosas. A veces es demasiado fatalista y otras veces conservadora. Ahí debe entrar el ojo humano. Por eso es una herramienta que sola, como la gran mayoría de herramientas, pues no hace nada, ¿no? Necesitas un personal de seguridad que lo domine. Es algo pensado para que sea continuo. Dicha auditoría, dichas fotos, dichas plumas que nos sacan en la red, que las ejecutemos con la frecuencia que nosotros definamos o cuando nosotros queramos, cuando tengamos recursos. La contratación es siempre por IPs. Hay modos de hacer el escaneo, bien de un modo externo desde nuestro CPD, y hay lo que escaneamos son direccionamiento IP público, o bien entrando con la sonda en la red del cliente y ya pues hacemos un barrido y ya tocamos toda su red. A la hora del escaneo, pues lo mismo, también no es lo mismo disparar a discreción, por así decirlo, escanear todo, a ver cuántas IPs nos encontramos y pasar las 130.000 vulnerabilidades a cada una de las IPs, pues eso te vas a eternizar y van a ser muchos días y vas a degradar mucho la red. Lo mejor es hacer escáneres dirigidos y decir, oye, voy primero a la parte de servidores, voy a la parte de servidores y, joder, yo sé que este cliente, su granja de servidores, pues tiene Red Hat y SUSE, por ejemplo. Pues a los Red Hat les paso todas las vulnerabilidades de Red Hat y a los de SUSE pues las de SUSE, y así pues lo que del otro modo te pueden suponer horas o días, pues va a ser una cuestión de minutos. Bueno, más capacidades importantes que también vienen aquí, además de sacar un poco las vergüenzas, las vulnerabilidades, también te detecta malware, o más que detectarlo, lo intuye. ¿Cómo puede intuirlo? Pues viendo anomalías de decir, coño, este equipo, que es un equipo Windows normal de la LAN de un usuario, tiene el puerto 42.324, me lo estoy inventando, joder, justo es el puerto que explota determinada vulnerabilidad, pues te dice, aquí candidato de que tengas algún cacharro, algún malware o algo, te avisa de ese tipo de cosas. La parte gráfica, la parte de paneles, que ahora al final hay un pantallazo donde vais a ver, es todo muy modular, muy configurable, donde ya dispone de un montón de informes y paneles predefinidos, o también te lo puedes customizar a ti como te interese. Te permite clasificar todos tus activos y pues en base a clasificaciones que bien la propia herramienta te haga, o bien te las puedes hacer tú mismo. Y no os voy a contar mucho más de la herramienta por una cuestión de tiempo, y simplemente que veáis, bueno, este punto que no lo he tocado, esto de ARC, Assurance Report Cards, esto es sobre todo lo que aporta es acortar tiempos en organizaciones que tengan unas exigencias legales importantes. Es decir, esta funcionalidad lo que permite es al responsable de seguridad de la organización definir su plan de seguridad, o ese plan que ya tenga definido, llevarlo a la herramienta. ¿Para qué? Para que la herramienta le diga ese plan qué nivel de cumplimiento tiene, y por tanto ya el responsable de seguridad pueda distribuir ese nivel de cumplimiento, elevarlo ya a dirección, a los gerentes de negocio, a lo que fuera, para pues cumplir con las exigencias legales que ya hoy la regulación nos empieza a obligar. Y poquito más. Esto es un poco las 3 preguntas clave a las que responde, y este es un poco el panel.
Aquí estos son, cada bloque es configurable, todo editable por el cliente o por el proveedor o por Sarenet, quien preste el servicio. Aquí depende, bueno, en esta herramienta pues como en un firewall o como en un antivirus o como en cualquier herramienta de seguridad. Depende de los recursos del cliente, a veces llevará la administración el propio cliente o el proveedor, o a veces se pueden hacer cuestiones híbridas. Como os decía, todo paneles ejecutivos de control, de visualización, con diferentes entornos o diferentes modos gráficos, que es la parte de dashboard, la parte inicial. La segunda parte es donde se hace la analítica y se ven las vulnerabilidades y los resultados que ha dado. La tercera son los tipos de escáneres, donde tú configuras, haces escáneres más dirigidos o escáneres más generalistas, y tú ahí puedes predefinir un listado de escáneres en función pues, de tu infraestructura IT. La parte de reporting, la parte del listado de activos, workflows, donde ya puedes lanzar órdenes de trabajo ya mediante la API, es lo más normal, mediante sistemas de ticketing, órdenes de trabajo a tu departamento de IT. Y por último, usuarios, es un sistema multiusuario y multipermisos. Esta solución que ofrecéis, ¿cómo se implementa dentro de la red de la empresa? ¿Lo hacéis a través del tráfico o conectando por VPN o instaláis un dispositivo vosotros in situ? O in situ o de modo remoto, lo que nos permita el cliente, y depende de cada caso. Y luego, bueno, depende del alcance al que quiera llegar el cliente, porque, bueno, puedes hacer un escáner público si él quiere únicamente auditar servicios públicos que tenga, y entonces ahí no necesitas ni ir, porque lo podemos hacer desde el CPD, o ya luego si tienes que escanear la red interna del cliente, seguramente o te dé algún acceso para instalar una maquinita virtual y poner esa sonda, y entonces ya de modo remoto vas lanzando todo, o ir allí in situ, que vaya al consultor de seguridad con la herramienta y vaya lanzando todo. La adquisición o la contratación, al final la fórmula comercial de esta herramienta está licenciada mediante IPs, y algo muy común es la pregunta de ¿cuántas IPs quieres? Joder, pues no lo sé, o no sé ni cuántas tengo, porque también ocurre. Entonces también tiene funcionalidades para nosotros ir a casa del cliente y decirle, mira, tienes todas estas, todos tus elementos IP son todos estos, tantos periféricos, tantos recursos compartidos, tantos usuarios, tantos servidores. Y entonces ya con esa foto, que el cliente a veces la puede medio intuir pero no la sabe concretamente, te dice, vale, arranquemos por la parte crítica, los servidores o los recursos compartidos, y de ahí ya vas evolucionando.